En Estados Unidos, en el 2021, 38 millones de personas decidieron abandonar sus puestos de trabajo, una de las mayores renuncias que se haya visto en los últimos años, algo que seguramente lo cuentas en otro país y no te lo llegas a creer del todo. ¿Cómo piensan sobrevivir sin trabajo? Pero si no sabes si vas a encontrar otro. Pero aún así, la gente decide hacerlo. Para que os hagáis una idea de la magnitud de este fenómeno, en Estados Unidos aproximadamente 1 de cada 5 adultos no jubilados dijeron haber dejado su puesto de trabajo en algún momento del año 2021. E insisto, lo hicieron por libre elección. No porque les hayan despedido, finalizado contrato, no, por voluntad propia. Y todo esto después de la pandemia. Momento más que curioso para que ocurra algo así. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de este fenómeno? El cual ha sido denominado como gran renuncia, o en algunos casos también gran reinicio o gran reestructuración, debido a que se piensa que es un punto de inflexión en el mercado laboral de los Estados Unidos, y algo que se está contagiando poco a poco en el resto de los países. Según un estudio de Microsoft, el 40% de los trabajadores encuestados estaba considerando cambiar su empleo. Así que en este vídeo vamos a tratar de averiguar qué es lo que ha pasado exactamente para que las economías sufran esto. Ponte cómodo, que empezamos. Esta renuncia laboral es algo que venía sucediendo ya años atrás. Entre 2015 y 2019, las cifras de los trabajadores que decidían dejar sus puestos de trabajo iba en aumento, cosa que se frenó en el 2020. Y no os voy a sorprender si os digo que ese frenazo ha sido debido al coronavirus. Cuando la pandemia produjo el frenazo de las economías, las personas tenían que agarrarse a sus empleos como clavos ardiendo, ya que la incertidumbre sobre su futuro era muy grande. Para que os hagáis una idea, la tasa de paro en Estados Unidos pasó de ser un 3,5% a un 14,8% en el 2020. Así que ahí quien tenía un empleo tenía un tesoro. Pero lo sorprendente es que, a diferencia de otros mercados laborales, el de Estados Unidos se recuperó relativamente rápido. A finales de 2021 la tasa de paro ya era de un 4%. Pero detrás de ese número está el hecho de que mucha gente cambiaba una o más veces de empleo, en algunos casos varios en un lapso corto de tiempo. La pandemia parece haber tenido un fuerte impacto psicológico sobre la vida de las personas, hasta el punto en el que se han tenido que replantear seriamente su vida y sus aspiraciones, llevándolos a buscar un trabajo más satisfactorio. Según un estudio, el 48% de los trabajadores buscaban nuevas oportunidades laborales. Y una de las cosas que dejó una fuerte marca, no solo en el mercado laboral de Estados Unidos, sino en prácticamente todo el mundo, es el teletrabajo. Antes de la pandemia, el teletrabajo era algo no tan generalizado y que parecía estar al alcance de unos pocos privilegiados. El poder teletrabajar desde tu casa, sin horarios, organizándote tú mismo tu jornada laboral, parecía un sueño inalcanzable. Pero en la pandemia esto se ha convertido en algo habitual. Miles de empresas se han visto obligadas a cambiar a la modalidad online para poder adaptarse a la nueva situación. Y sin meternos en debates de si fue bueno o malo para la productividad, lo cierto es que para los trabajadores fue un cambio radical. Y trabajar así durante un año al final te hace acostumbrarte y disfrutar de las comodidades que se te ofrecen. Pero de pronto te dicen, pues esto se acabó, que toca volver a la oficina. Ante esto, muchos trabajadores se han resignado. No querían volver a esos días aburridos en los que tenían que levantarse pronto por la mañana, llegar a un pequeño despacho y estar rodeado de papeles durante 8 horas o más, y con gente a la que ni conoce y tampoco tiene ganas de conocer. El teletrabajo marcó fuertemente las perspectivas de las personas, al conocer una nueva realidad que antes para ellos era desconocida. Según una encuesta a los teletrabajadores, el 42% estaba dispuesto a dejar su empresa si ésta decidía volver a la modalidad presencial, y se irían a otra que les permitiese volver a teletrabajar. Así que ese es uno de los grandes motivos por los que se está produciendo este curioso fenómeno. Pero como os podéis imaginar, hay más.
Otra cosa que afectó mucho es el agotamiento laboral. Esto sobre todo en el sector servicios, concretamente aquellos más expuestos durante la pandemia, que se vieron sobretensionados durante esta. Sumando a este grupo, tenemos a muchos que durante el confinamiento cambiaron su percepción de la vida. Vieron lo que era vivir sin el estrés que les producía su trabajo, por tanto decidieron cambiar su situación. Según una encuesta del Centro de Investigación de Pew, se encuentra que los bajos salarios, la falta de oportunidades de ascenso y sentirse irrespetado en el trabajo son las principales razones por las cuales los estadounidenses renunciaron a sus trabajos el año pasado. Y cuando se les preguntaba si sus renuncias estaban relacionadas con el brote del coronavirus, el 31% respondió que sí. Y es interesante detenernos a observar el perfil de las personas que decidían renunciar a sus puestos de trabajo, donde hay una clara diferencia entre los que tienen estudios universitarios y los que no. Aquellos que no disponen de una licenciatura universitaria eran más propensos a quejarse de su situación, por razones creo que evidentes. Tener estudios superiores te da más posibilidades a encontrar un trabajo con mejores condiciones, y no solo eso, sino optar a trabajos en los cuales haya más oportunidades de ascenso. Así que no es de extrañar que esto sea más frecuente en trabajos de baja cualificación. Y si miramos el rango de edad, la población más joven es mucho más propensa a dejar su puesto de trabajo. El 37% de los jóvenes menores de 30 años optaron por dejar su puesto de trabajo en el 2021, frente al 17% que están entre 30 y 49 o el 9% de los que están entre 50 y 64. Podemos intuir algunas de las explicaciones del porqué. Los recién incorporados al mercado laboral suelen tener menor remuneración al tener menos experiencia que la población más adulta, ya que estos llevan más tiempo en el mercado laboral. Por tanto, a los más jóvenes les será relativamente fácil abandonar el puesto de trabajo. Otro motivo lo podemos encontrar en que la población más adulta tiene más que perder en caso de una renuncia. Los que tienen más de 30 años ya suelen tener hijos, puede que estén pagando una hipoteca o alquiler, así que una renuncia para ellos puede ser mucho más arriesgada en caso de no poder encontrar un empleo nuevo. Y si lo encuentran, que le ofrezca unas condiciones algo mejor al anterior. Así que el deseo de buscar unas mejores condiciones fue otro gran motivo por el que se produjo esa gran renuncia. Y ahora viene otra pregunta. ¿Realmente mejoraron sus condiciones laborales aquellos que decidieron cambiar de empleo? Pues vamos a verlo. La mayoría de los que decidieron cambiar de empleo dijeron que les fue relativamente fácil encontrar un trabajo nuevo. Cosas del mercado laboral de Estados Unidos, donde suele ser más fácil encontrar trabajo. Y en cuanto a las condiciones laborales, al menos la mitad dicen que tienen mejor salario, más flexibilidad para escoger horarios, para así compaginar con la vida familiar, o ven más probabilidades de ascenso. Así que en cierta medida hubo efecto positivo sobre muchas personas. Y ese efecto también lo vieron las empresas, donde muchas tuvieron que ofrecer mejores salarios para poder atraer trabajadores, o sea que despertaba el temor de que se desencadenase la temida espiral salarios-inflación. Es decir, las empresas tendrán que subir los precios por la subida de salarios que acaban de hacer. Las personas, frente a este aumento de los precios, ven que su salario no les llega, así que buscan otro aumento de salarios, cuyo aumento vuelve a provocar una subida de precios y vamos entrando en esa temida dinámica donde la inflación se descontrola. Así que es un fenómeno que puede dejar una fuerte huella en la economía de los Estados Unidos y también en menor medida se contagia a Europa, aunque no con la misma magnitud que en Norteamérica, sobre todo porque los mercados laborales que hay en Europa no son tan dinámicos como los de Estados Unidos y renunciar a tu trabajo es bastante más arriesgado. En España tenemos una elevada tasa de desempleo crónico y la creación de empleo tampoco es para tirar cohetes. Las bajas voluntarias, a pesar de haber aumentado, en España solamente llegaban a 30.000 personas. Y aparte del mayor riesgo, uno de los motivos que se señala para que en España no se dé esa gran renuncia es que su mercado laboral se encuentra más protegido. Por ejemplo, en España hay una gran indemnización por despido, de las más elevadas de Europa. Para quien no lo sepa, la indemnización por despido es lo que tiene que pagar el empresario por despedir al trabajador por sorpresa sin justificación alguna. Entonces, al perder ese derecho, en caso de renuncia, hace que los trabajadores españoles sean más conservadores que los estadounidenses.
haciendo que ese fenómeno de gran renuncia no sea tan acusado como en los Estados Unidos. Así que esto es la gran renuncia. Y aún no está del todo claro la magnitud del impacto que va a tener ese fenómeno. El tiempo nos dirá. Y ahora la pregunta para vosotros, ¿conocíais este fenómeno? ¿Cómo creéis que se adaptará el mercado laboral de Estados Unidos a esto? Dejádmelo en los comentarios, gracias por verme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo.